Es una alegría volver a hablar con Pablo Dreisig, uno de los filósofos más importantes de Hispanoamérica, y le tenemos aquí en Radio Sefarad de nuevo en su programa El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, querida Raquel. Sí, hoy vamos a colocar en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy vamos a colocar un libro muy interesante porque precisamente cuando hablamos de filosofía judía, de pensamiento judío, entendemos también que no hay compartimentos cerrados, que si bien hay algo que podemos llamar pensamiento judío, así como o filosofía judía, pero todo esto con comillas, del mismo modo que podemos hablar de una tradición cristiana en filosofía o la influencia del pensamiento cristiano en la filosofía, es igualmente cierto que el pensamiento judío también ha sido influido, ha sido permeado, ha habido prestaciones con el pensamiento tradicional, filosófico y también con el pensamiento cristiano. Y del mismo modo el pensamiento cristiano ha sufrido o padecido, en el mejor de los sentidos, influencia judía. Y esto no tiene que ver con un problema de sucesión cronológica, es decir, que al pensamiento judío le sucede cronológicamente o históricamente el pensamiento cristiano, sino que ha sido, por suerte, una dinámica dialéctica, muchas veces, por supuesto, de querellas, de disputas, de rechazos, pero también de, como digo, prestaciones, porosidad e influencias mutuas. Y sobre todo, pienso el pensamiento, el desarrollo filosófico, la empresa filosófica del filósofo lituano-francés, judeo-lituano-francés Emmanuel Levinas, del que tantas veces hablamos, ha sido realmente una piedra de toque, un puente entre el pensamiento, si uno quiere, judío, si uno quiere llamar filosofía judía, y el pensamiento cristiano de un modo muy particular. De hecho, en España, importantes estudiosos que tienen un origen cristiano, a veces, entre comillas, más posconciliares, a veces menos posconciliares, a veces más progresistas, entre comillas, a veces menos progresistas, han depositado su atención en el pensamiento de Levinas. Y lo mismo en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, con un agregado que el destino del pensamiento de Levinas tuvo un encuentro, digamos, dichoso con los incipientes movimientos cristianos renovadores en el plano social, sobre todo porque muchos pensadores cristianos de la teología de la liberación o de la filosofía de la liberación, entre ellos, por ejemplo, el padre Scanone, que llegó a ser un importante consejero, del Papa Francisco, abrevaron en las fuentes del pensamiento de Levinas, sobre todo con la idea de Levinas, que en realidad es una idea de la tradición judía del ger, del extranjero, de la viuda, del huérfano, como figuras del indigente, del desposeído, etcétera, etcétera. De modo que hay toda una historia. Pensadores, por ejemplo, como Paul Ricoeur también actuaron de puente. Y en este caso, el libro que hoy vamos a colocar, que es el texto Hebraísmo, judaísmo, ¿no? Los italianos suelen decir hebraísmo, vertir judaísmo como hebraísmo, pero se puede poner en español hebraísmo o judaísmo y cristianismo, la inquietante, la inquietud del otro. Hebraísmo y cristianismo, la inquietud del otro, el otro con mayúscula,
un libro del filósofo Guido Bianchini. Bianchini es profesor actualmente e investigador en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Benevento. Me parece que Benevento es en la Campania, es cercano a Nápoles. Y el libro, este Hebraísmo y Cristianismo, la inquietud del otro, justamente es un texto muy interesante porque aquí no hay ninguna alusión explícita, sino que explícitamente el texto se posiciona como una perspectiva cristiana, honestamente cristiana, y desde una perspectiva cristiana y del pensamiento cristiano, se acerca al pensamiento judío justamente para encontrar aquellos puntos en que ciertas elaboraciones del judaísmo, sobre todo aquellas que ponen énfasis en la figura del otro con mayúscula, del semejante, del próximo, del prójimo, renuevan de alguna manera muchas de las afirmaciones principales del propio cristianismo. Es decir, es una lectura fértil desde el cristianismo de, de alguna manera, los aportes del pensamiento judío, sobre todo del siglo XX. Y por supuesto que aquí tiene relevancia el pensamiento, como dijimos, de Manuel Levinas, con sus figuras de la alteridad, con sus figuras de la demanda o solicitud del otro, con la idea del diálogo de Martin Buber, con una cierta incluso lectura de San Pablo en clave judía. Todos estos acercamientos van a confluir en una muy interesante lectura del pensamiento judío, con una marca muy singular de dos grandes pensadores italianos que nuestro autor rescata, que son Massimo Cacciari, un gran filósofo de Venecia, que fue aparte, entiendo, alcalde de Venecia, y Vincenzo Vitiello, otro filósofo histórico importantísimo italiano. Entonces, decíamos, toda esta idea de la inquietud del otro, es interesante la idea de inquietud, ¿no? La inquietud es un no reposo. La inquietud tiene que ver con ser preguntado, ser inquietado, ser alterado, ser puesto, puesto en cuestión por el otro. O sea, habla de una posición, de la posición de ser puesto en cuestión por el otro. Y, y de ese modo, por supuesto, ponerme en cuestión a mí mismo. Es interesante también la recuperación de Hegel que hay en el libro, el pensamiento de Franz Rosenzweig, que sí es un pensador que efectivamente el pensamiento cristiano ha puesto mucho énfasis. Y también es interesante el hecho, por ejemplo, hay que recordar nada más que al filósofo y teólogo alemán Casper, que ha hecho una lectura cristiana de Rosenzweig, que no deja de ser interesante. También el autor descansa mucho en el pensamiento de Derrida, sobre todo en la idea de amistad y en la idea mesiánica o de mesianidad de Derrida, pero colocando algunas interesantes críticas a Derrida. Por ejemplo, el abandono, según nuestro autor, de Derrida, de cierta dimensión mesiánica en la idea, por ejemplo, de amistad y cierto poner a un costado los aspectos quizás, los desarrollos más teológicos de la tradición judía. Por otra parte, también hay un gran rescate del pensamiento de Maurice Blanchot, sobre todo el libro La escritura del desastre,
De modo que es un libro muy interesante porque da cuenta de un gran dominio de pensamiento, de un ámbito muy singular de pensamiento que es no una melange, no una amalgama, no una mezcla indiferenciada, sino una producción creativa fruto del encuentro de lo mejor del espíritu, de los desarrollos intelectuales a partir del espíritu cristiano y de los desarrollos del pensamiento judío. Así que recomendamos este libro, La inquietud del otro, hebraísmo y cristianismo, del profesor Guido Bianchini. Ujú. Te agradecemos mucho que hayas colocado este nuevo libro, interesantísimo como siempre, en esa biblioteca infinita de filosofía conectada con el judaísmo, en este caso, bueno, con esas conexiones con otros pensadores que has comentado en este encuentro. Te convocamos para el próximo. Muchísimas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, Raquel.